Hoy viajaremos al pasado para conocer a dos reinas llamadas Isabel de Valois. Aunque vivieron en épocas distintas, sus vidas y sus decisiones marcaron la historia de Europa de formas sorprendentes. Por un lado, Isabel de Valois, la reina de Inglaterra en el siglo XIV, una niña cuya vida fue moldeada por las intrigas políticas de la Guerra de los 100 años. Por otro lado, Isabel de Valois, la reina de España en el siglo XVI, una joven que dejó atrás las lujosas cortes francesas para convertirse en un símbolo de unión entre dos grandes potencias. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Cómo vivieron y qué las hizo tan especiales? Acompáñanos a descubrir sus vidas y sus desafíos mientras desentrañamos los secretos detrás de sus nombres. Ahora adentrémonos en la fascinante vida de Isabel de Valois, la niña que, desde el momento de su nacimiento, fue marcada por el peso de la política europea. Isabel de Valois, nacida el 9 de noviembre de 1389 en París, fue la tercera hija de Carlos VI de Francia, conocido como Carlos el Loco debido a sus episodios de inestabilidad mental, y de Isabel de Baviera, una figura influyente que asumió responsabilidades de gobierno durante las crisis de su esposo. Creció en una corte marcada por intrigas y las tensiones derivadas de la Guerra de los 100 años. A la temprana edad de 6 años, Isabel fue comprometida en matrimonio con el rey Ricardo II de Inglaterra, de 29 años, como parte de un tratado de paz firmado en 1396 entre las dos naciones enemistadas. La ceremonia nupcial se llevó a cabo el 31 de octubre de 1396 en Calais. Dada su corta edad, el matrimonio no se consumaría hasta que Isabel alcanzara los 12 años. Durante este periodo, la relación entre Isabel y Ricardo fue más paternal que conyugal, desarrollando un vínculo de respeto y afecto mutuo. Ricardo la trataba con ternura, proporcionándole entretenimiento y obsequios, y sus visitas eran esperadas con entusiasmo por la joven reina. El 8 de enero de 1397, Isabel fue coronada como reina consorte de Inglaterra en la abadía de Westminster. Sin embargo, su papel político fue limitado debido a su juventud, y su educación estuvo bajo la supervisión de damas de honor designadas para prepararla según las expectativas de su posición. La estabilidad de su vida se vio interrumpida en 1399, cuando Ricardo II fue depuesto y encarcelado por Enrique IV, quien asumió el trono. Tras la muerte de Ricardo en 1400, Isabel, aún niña, quedó en una posición política incierta. Enrique IV propuso que Isabel se casara con su hijo, el futuro Enrique V, pero ella rechazó firmemente la idea, permaneciendo en luto por su difunto esposo y negándose a aliarse con quienes habían contribuido a su caída. Finalmente, en 1401, Isabel regresó a Francia. En 1406 contrajo matrimonio con su primo Carlos, duque de Orleans, un noble destacado en la corte francesa. Este matrimonio, aunque también de naturaleza política, permitió a Isabel encontrar cierta estabilidad. De esta unión nació su única hija, Juana de Valois, en 1409. Lamentablemente, Isabel falleció el 13 de septiembre de 1409 en Blois, Francia, a tan solo 19 años de edad, posiblemente debido a complicaciones durante el parto. La vida de Isabel de Valois ejemplifica cómo las princesas medievales eran frecuentemente utilizadas como piezas estratégicas en las alianzas políticas europeas, enfrentando destinos que a menudo las alejaba de una existencia personal plena. Ahora viajemos al siglo XVI para conocer a la otra Isabel de Valois, una joven reina cuyo destino estuvo marcado por los intereses políticos de dos grandes potencias, Francia y España. Isabel nació el 13 de abril de 1546 en el Palacio de Fontainebleau, en Francia. Era hija del rey Enrique II y de Catalina de Médici, dos figuras que definieron la historia de la dinastía Valois. Isabel vivió rodeada de las maravillas del Renacimiento, arte, música y literatura.
pero este ambiente cultural no la protegió de las obligaciones que el poder imponía. A los 14 años, Isabel fue prometida en matrimonio al rey Felipe II de España, de 32 años, como parte del Tratado de Catió-Cambresis, un acuerdo que puso fin a la guerra entre ambos países. Su matrimonio simbolizaba una nueva era de paz entre Francia y España. La boda por poderes se celebró en París el 22 de junio de 1559, pero el encuentro entre los esposos no ocurrió hasta enero de 1560, cuando Isabel llegó a España. Adaptarse a la vida en la corte española no fue fácil. Isabel era joven y las diferencias culturales eran profundas. Sin embargo, logró convertirse en una figura querida e influyente. Su dulzura y carisma conquistaron no solo al rey, sino también al pueblo. Como reina consorte, Isabel cumplió su deber dinástico. Dio a luz a 2 hijas, Isabel Clara Eugenia, quien se convertiría en una figura clave en los Países Bajos, y Catalina Micaela, futura duquesa de Saboya. Pero su vida estuvo marcada por el dolor. Isabel sufrió varios abortos que no solo afectaron a su salud física, sino también a su espíritu. El destino no tuvo piedad con Isabel. El 3 de octubre de 1568, con apenas 22 años, su vida se apagó en Aranjuez, España. Las crónicas de la época sugieren que su muerte fue causada por complicaciones tras un aborto. A pesar de su corta vida, dejó un legado significativo. Su matrimonio consolidó una paz frágil entre Francia y España, y sus hijas jugaron papeles cruciales en la política europea. Al concluir este viaje a través del tiempo, hemos conocido 2 figuras históricas que compartieron el mismo nombre, pero cuyas vidas fueron completamente diferentes. Isabel de Valois, la reina de Inglaterra del siglo XIV, e Isabel de Valois, la reina de España del siglo XVI, no solo fueron reinas, sino piezas clave en las complejas alianzas políticas de sus tiempos. Ambas fueron utilizadas como instrumentos de paz en sus respectivas épocas. Los matrimonios de estas jóvenes princesas no fueron elecciones personales, sino decisiones tomadas por sus padres para asegurar la estabilidad y los intereses de sus naciones. La primera, Isabel de Valois, fue ofrecida a Ricardo II de Inglaterra como parte de un tratado de paz durante la Guerra de los 100 Años. Aunque su vida en la corte inglesa fue breve, su papel como símbolo de la diplomacia medieval fue significativo. La segunda Isabel, reina de España, fue una pieza fundamental en el delicado equilibrio de poder entre Francia y España. Su matrimonio con Felipe II, aunque marcado por el sufrimiento personal debido a varios abortos, consolidó la paz entre ambos reinos y dejó un legado político duradero. Si algo nos deja estas historias, es una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Realmente era un privilegio pertenecer a la realeza? Desde fuera parecía el sueño de muchos. Vestidos lujosos, banquetes interminables, castillos llenos de riquezas. Pero la realidad era muy distinta. No importaba lo jóvenes que fueran, ni lo que quisieran para sus propias vidas. Sus padres no decidían pensando en ellas, sino en la estabilidad de sus reinos. Su destino no estaba en sus manos, sino en tratados políticos donde lo que importaba era la paz entre naciones, no la felicidad de una niña. Ese era el precio de la sangre azul. Ser reina significaba renunciar a la posibilidad de una vida normal, de elegir a quien amar, de decidir sobre su propio futuro. Para Isabel de Valois, la inglesa, significó crecer en una tierra extranjera sin tener siquiera la oportunidad de convertirse en una mujer adulta antes de que la política la dejara viuda. Para Isabel de Valois, la española, significó cambiar la fastuosa corte de su infancia por un matrimonio en el que su deber era más importante que su propia salud. Ahora que conocemos sus historias, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la realeza era realmente una bendición o más bien una jaula dorada? Déjenme sus comentarios porque me encantaría leer sus opiniones.
Y si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir con todos sus amigos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y nos vemos en el próximo video.